Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este mensaje y les iba a comentar esto, que hay una línea muy delgada que separa la hipocresía de la religiosidad y separa va de nuevo, que hay una línea que separa la hipocresía religiosa de la piedad producida por el Espíritu Santo. Es muy fácil cuando estamos en esa línea querer vivir la vida de Cristo, pero llevando a cabo yo por mi propia cuenta las obras que a mí me parecen y que yo califico como de buenas, como de agradables. Bueno, hay una diferencia entre religiosidad y espiritualidad, o entre religión y piedad, como la noche al día. Y lo vemos plasmado en estos versículos. Vamos a leer, Gustavo. Vicky, ¿nos quieres leer, por favor? Gálatas 1:10. Tratando de encontrar esa línea que la palabra de Dios establece. Gálatas 1:10. Sí, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así es. Busco el favor de los hombres, agradar, ¿verdad? O el de Dios. ¿Cuál es el que quiero tener? El contentamiento, el serle agradable, el tener su gracia, tener su bendición. Busco el favor, es decir, o busco la gracia para obtener estas cosas de los hombres, o las busco en Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, así es cuando tú quieres levantar una vida que agrade a los hombres y te pongas como ejemplo y modelo tú mismo. Bueno, eso es agradar a los hombres. Y eso es una vida así, es una fe fingida, o es una apariencia de piedad. Y también vamos a ver, Gustavo nos quiere leer Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver Pablo también ahora hablando a los tesalonicenses, porque Pablo no quería enseñar una apariencia de piedad. Pablo quería enseñarles con su vida, con la doctrina que él llevaba, la presencia de Cristo. Primera de Tesalonicenses 2, del 4 al 10. Adelante, Gustavo. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os padecimos el Evangelio de Dios, os predicamos, el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hasta ahí. Él, los pone de testigos a ellos, pero a Dios también. O buscamos agradar a los hombres o a Dios. Pues ustedes me son testigos, y Dios también,
¿verdad? De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos, con vosotros los creyentes. O sea, Pablo llevaba en su vida la piedad que Cristo quería mostrarles. Una vida por ellos, una vida entregada a ellos, para que ellos conocieran esta vida y la recibieran y quisieran, como Pablo, que Cristo viviera en ellos. Bueno, esto es la diferencia. También vamos a ver Juan 6:63. Dora, ¿nos quieres leer Juan 6:63? Sí, ahorita lo vemos. Adelante. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es. Miren, si yo quisiera predicar en mi nombre, en mis fuerzas, en mi capacidad, en mi sabiduría, en mi piedad según yo, y quisiera predicar la palabra de Dios, la Biblia, aquí me dice, bueno, lo que venga de ti para nada es de provecho. La carne habla del hombre natural, lo que yo soy por naturaleza, por mi primer nacimiento. Tú puedes dar cátedra, puedes tener un seminario donde tú quieras enseñar teología o doctrina cristiana, pero en tus fuerzas, en tu nombre, en tu sabiduría, en tus estándares, para nada es de provecho. Si tú no enseñas como Pablo, el Espíritu es el que da vida. Dios me es testigo. Y a eso nos llama Dios, que le entreguemos nuestra vida. Y cuando esto está llevando un camino adulterado, Dios lo reprende. También Gálatas 2:20 es lo que ya les había mencionado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bueno, a un creyente cuando se le empieza a discipular, se le enseña que él vaya aprendiendo a cederle, a entregarle los espacios de su corazón, de su mente, de su tiempo, de su camino, de sus planes. Se le enseña como un discípulo de Cristo, para que aprenda de su maestro, quien es Cristo. Y se le enseña a que el camino de la vida cristiana, el camino de la piedad es que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Eso es lo que Él está buscando en los corazones. Bueno, toda la obra de Dios para un creyente nacido de nuevo es limpiarle de su antigua vida, limpiarle de sus antiguas raíces, limpiarle de sus antiguos deseos y anhelos, limpiarlo, ir sembrando, plantando los planes, los propósitos, las obras que Dios tiene para él. Y esto es lo que enseña la doctrina cristiana por el Espíritu Santo, para que Cristo viva en mí. Es lo que enseñamos a un nuevo creyente. Quizá toda su vida en este mundo va a ser gastada en aprender y en ser enseñado y en dejar que Cristo viva en él, y toda la vida que pasemos en este mundo va a ser consumida dejando que Cristo vive en mí y limpiando todo lo que venga de la antigua naturaleza, exterminando aquello. Bueno, entonces el apóstol Pablo caminó, creció, abrió su corazón a una determinación cuando él dice Gálatas 2:20, miren, yo crucifiqué mi antigua vida, quien era Saulo de Tarso,
Con Cristo crucifiqué lo mejor de mí. Las cosas que eran para mí ganancia, llegué a considerarlas que deberían quedar clavadas en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo como un hombre humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, este es el objetivo. Y Pablo decía, no que ya sea perfecto, ni que ya lo tenga, sino yo prosigo adelante para ver si logro tomar aquel propósito para lo cual yo fui tomado o recibido. Esto es la vida del creyente. Va creciendo, va practicando, va experimentando, va perfeccionando su vida en Cristo. Y esta es la obra de la palabra de Dios para un cristiano. Esto es lo que el Señor dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bueno, un cristiano que es formado o discipulado por el Espíritu Santo va a reproducir la vida de Cristo en él, porque el Espíritu Santo estará tomando lo que es de Cristo y lo estará arraigando, plantándolo en él, como una vida abundante, una vida de gozo, una vida de fe, una vida de amor, una vida de bondad. Todo lo que es Cristo es lo que el Espíritu Santo irá produciendo en él. Para esto, la carne nada es de provecho, porque el Espíritu es el que da vida. Esta iglesia de Sardis tenía muy buena reputación en la ciudad, era muy reconocida, pero en realidad era una iglesia de obras muertas. El Señor no podía entregar su nombre a esta iglesia sin decirle: ahí no hay nada que yo haya hecho, todo está muerto. Tú tienes mi nombre de que vives, pero no. Los miembros de la iglesia de Sardis, en su mayoría, ni siquiera eran creyentes, como sucede en muchas iglesias, que algunos o muchos de sus creyentes solamente son religiosos cristianos. Ellos mismos, cuando les preguntan ¿de qué religión eres? Cristiana. A lo mejor cuando a un cristiano le preguntan ¿de qué religión eres? De ninguna. Yo no tengo religión. Oye, pero tú eres muy creyente. Ah, bueno, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero yo decidí desechar toda religión de mi vida para que Cristo viviera en mí. Bueno, ese es un testimonio verdadero a la luz de la palabra. No estaban espiritualmente vivos, eran lo que llamaríamos cristianos nominales, ¿verdad? Cierta denominación. ¿De qué iglesia eres tú? ¿O de qué denominación? Bueno, esto es cristianos de nombre, que tienen vida, pero que no tienen, que están muertos. Nominal viene de la palabra denominación. Nuestro Señor ha declarado: te denominas como que tienes vida, pero no estás vivo. Tu nombre o tu denominación está muerta. Esto indica una iglesia formada por personas que exteriormente profesan a Cristo. Probablemente muchos de ellos se consideraban creyentes en Sardis, como hoy en día en la población de la cristiandad. Muchos profesan ser cristianos, pero no ha nacido Cristo en sus corazones. En realidad no eran cristianos nacidos de nuevo, eran cristianos solo de nombre,
una denominación. Yo soy de esta iglesia. Y muchas veces los creyentes se ufanan de ser miembros de iglesias muy grandes, a veces con cientos o quizá miles de miembros, pues tienes un nombre de que vives. Bueno, ahí en esas grandes iglesias, yo creo con certeza que habrá muchos cristianos nacidos de nuevo, pero la mayoría, su fuerza es su denominación. Tal iglesia, sí, es una iglesia muy conocida, sí, como no. Tengo un hermano, tengo un familiar, tengo un amigo que ahí se reúnen. Bueno, eso es el enfoque de lo grande de una denominación. Lamentablemente, hoy en día hay miles de iglesias como esa en todo el mundo. Es lo que los inconversos les da una impresión tan negativa de lo que es en realidad la vida cristiana. Bueno, pues es que es una religión. Ustedes creen de una manera, nosotros creemos de otra. No ven más que una religión diferente. Pero cuando alguien de otra religión ve la vida de Cristo, cómo te esfuerzas en testificar de la obra que Cristo ha llevado a cabo en tu vida, cómo te ha iluminado con la verdad, con la santidad, con la justicia. Son palabras diferentes que no vienen de una religiosidad, vienen del Espíritu Santo. Fruto de labios que confiesan su nombre. Ven la profesión cristiana, escuchan las palabras maravillosas, pero no hay la vida que un no cristiano está buscando. Nada conlleva en ellos la vida de Cristo, ni en su mensaje, solo obras muertas. Estas iglesias consisten en gran parte en lo que alguien ha descrito como personas de modales religiosos, o se les conoce muy creyente. Bueno, es sinónimo de muy religioso. Otros lo dicen directamente, es muy religioso. Él tiene una religión cristiana muy fuerte, es muy religioso. Bueno, se reúnen de manera devota, esforzándose por aparentar ser representantes de Dios en el mundo. Esos son sus esfuerzos, que Dios está con ellos, que esa es la vida de Dios, que es la vida que Dios nos da. Y los no cristianos pues dicen, como se dice por ahí, más de lo mismo. No, yo quiero ver algo vivo, algo verdadero, que tenga la sustancia de Dios, de la verdad, del amor de Dios, de la santidad. Quiero ver vidas así. Bueno, cuando el Espíritu Santo está formando a Cristo, un no cristiano empieza a observar y a ver que no es más de lo mismo. En los inicios de esta iglesia tuvieron a Cristo cuando se fundó, cuando llegó el Evangelio a ellos en medio de aquella cultura. Y un gran ministerio, pero no hicieron caso del mandamiento que el Señor Jesús había dado a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros en esa obra todos los días,
hasta el fin del mundo. Ustedes estarán dando testimonio de mí y yo me mostraré que yo estoy con ustedes. Bueno, miren, una iglesia que aprende a vivir en este mandamiento, aprende de las escrituras, de la palabra de Dios, de los testimonios, qué es lo que Él ha de hacer para que Cristo vaya con Él. Esto es lo que se llama un discipulado, que Cristo sea formado en Él. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Escudriñar la Escritura, sacar las palabras vivas, motivando, exhortando, alentando, enseñando, instruyendo. Esta es la gran obra que Dios ha entregado a la iglesia, hacer discípulos. Y cuando una iglesia está invirtiendo su vida, sus esfuerzos, sus aprendizajes, está gastando su vida en la obra de Cristo, porque va brotando como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hacen prospera en la voluntad de Dios, no en el camino del mundo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, caer en la tentación cuando pasas la línea de la espiritualidad para convertirte en una persona religiosa, es que te dormiste, es que no velaste, es que ya fuiste atrapado de una manera donde tú no tienes que dejarle el espacio o tu vida o tu tiempo al Señor. Tú sigues viviendo tu vida, pero poniendo como un maquillaje externo una religiosidad. No velaste, caíste en la tentación, los halló durmiendo. Bueno, esta es la tristeza en los creyentes. A veces, no todos caen en esa tentación, muchos se guardan y viven en los recursos que Dios les provee para caminar con Cristo, integrándose, asociándose con aquellos que tienen el mismo sentir. En Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, los mandamientos son la voluntad de Dios, son la doctrina de Cristo que el Espíritu Santo desmenuza, la abre, la profundiza, la extiende, saca el Espíritu todo el jugo de la palabra escrita, que es la vida del Espíritu. Por eso el Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y el Espíritu profundiza, penetra y saca la enseñanza, la luz, la guía, la voluntad de Dios, la va sacando de la palabra. La palabra es viva y eficaz. Bueno, esto es el camino de los piadosos, es el camino de los que no quieren caer en la tentación de hacer de sus vidas una religión, sino un testimonio de Cristo. Esta iglesia que se inició en la ciudad de Sardis, en sus inicios, tuvo mucho impacto en nuevos nacimientos y la conversión. El Señor conocía a esta iglesia y la tenía en sus ojos, y dice más adelante los versículos aquí en este pasaje: pero tienes algunos que
no han manchado sus vestiduras y que caminan conmigo. Bueno, por eso dice, en sus inicios tuvo mucho impacto en nuevos nacimientos, la conversión de corazones que confesaban abiertamente su fe en Cristo. Pero ahora solo era una maquinaria humana sin el poder del Espíritu Santo para la conversión y nuevo nacimiento de las almas. Una maquinaria sin el aceite humano. Es en lo que cae una iglesia que trabaja en sus fuerzas, carente de la presencia de la vida del Espíritu Santo. Una maquinaria para organizar, para planear, para administrar, para muchas cosas, pero es una maquinaria humana. La iglesia no es una maquinaria humana, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo está en ese cuerpo. Entonces, esa es la tentación de hacer de una iglesia cristiana una organización humana. Y ellos implementan las prioridades, ellos implementan los estándares que son aprobados por Dios. Ellos desechan lo que consideran que no sería oportuno testificarlo o enseñar. Así es la voluntad de los hombres. Ellos toman el lugar del Espíritu Santo. Ahora le dice el Señor que es una iglesia que tiene la reputación de un nombre, pero en realidad sus obras son obras muertas. Se podría decir que es una iglesia de adictos al cristianismo, un cristianismo que trabaja como una maquinaria sin aceite, sin el aceite del Espíritu Santo. Bueno, tomamos el reflejo de la iglesia de Sardis para no caer en la tentación, porque fácilmente nosotros mismos vamos construyendo esa salida de salirnos de la espiritualidad, de dejarle el lugar, de cederle al Señor, que Él haga su voluntad en mí, que Él tome el espacio de mi vida. Entonces, es lo que podemos, no es lo último ni solo esto, es para examinar nuestro corazón. Bueno, hermanos, espero que esta meditación, esta enseñanza sirva para una luz en sus corazones. Ustedes tienen testimonio, tienen doctrina, ha habido fruto en sus vidas, pero es lo que sucede en los creyentes que no velan y oran. De pronto ya están viviendo en una religiosidad cristiana. No saben cuándo se apartaron de la voluntad de Dios. Todos los creyentes, yo tengo que velar y orar. Tengo que estar conociendo los mandamientos que Dios tiene. Los mandamientos son toda la palabra de Dios, toda la doctrina de Dios. Y tengo que estar entrando en contacto, avivándome, entregándole ese lugar a Cristo, viviendo por fe en Él. Muy bien, por hoy terminamos. Dios los bendiga. Continuamos en el siguiente mensaje.